Entonces, una vez que ya se calculó la serie de Fourier, tenemos el ejercicio en el cual hay que recordar que se tiene que calcular el voltaje eficaz, la corriente eficaz y la potencia media entre los puntos A y B que están definidos. La función que nos dieron era una función periódica que la cual se puede convertir en una serie de Fourier, y una vez que se obtuvieron los términos de la serie de Fourier, como ya se vio, el proceso matemático es un poco largo. Lo único que hicimos aquí fue recordar todo lo que ustedes ya saben de series de Fourier, de integrales, para poder obtener los términos. Y posteriormente recordar que vamos a trabajar hasta un 10% del valor, máximo un 10%, ya que eléctricamente podríamos detenernos desde un 50% del valor, es decir, en 20. Aquí ya podríamos habernos detenido, pero para que sea más válido el resultado, nos detenemos hasta un 10% del valor que tenemos como máximo, con lo cual ya aseguramos que el circuito no va a funcionar en lo absoluto. Todavía en un 50 podríamos tener un intento a lo mejor de un motor de tratar de girar, pero ya con un 10% del valor es imposible que ese motor gire. Entonces nuestra serie de Fourier en este caso tiene 5 términos, que sería un término independiente, y 1, 2, 3, 4 términos senoidales. ¿Qué es lo que tenemos que ubicar siempre en la serie de Fourier? Si existe el término independiente que no tiene ni un seno ni coseno que lo esté multiplicando, ese término de la serie de Fourier es de corriente directa. Hay que tenerlo en cuenta por el comportamiento de los capacitores y bobinas cuando ya estamos en un circuito que es estable su comportamiento. Mientras que todas las funciones o todos los términos que tengan una función seno o coseno, en este caso la función coseno no la tenemos, sino únicamente la función seno, van a estar o van a ser fuentes de corriente alterna, como ya se ha visto en otros circuitos. Ese sería el primer detalle. En este caso tenemos 5 términos de la serie de Fourier. ¿Y qué es lo que va a suceder siempre en multifrecuencia? En multifrecuencia se va a trabajar como si estuviéramos con 5 fuentes, es decir, siempre vamos a emplear el teorema de superposición. Vamos a hacer el cálculo de las variables que necesitamos entre A y B, es decir, voltaje y corriente, 5 veces por cada uno de los términos de la serie de Fourier que obtengamos. Para este caso son 5, podrían ser 4, podrían ser 3, 6, 7. Va a depender mucho de los valores con los cuales estemos trabajando. Pero ¿qué vamos a usar? Siempre para multifrecuencia vamos a trabajar en la serie de Fourier. Y como vamos a calcular valores eficaces o efectivos, no vamos a transformar la parte de los términos de corriente alterna, no lo vamos a dividir entre raíz de 2, porque eso al dividirlo entre raíz de 2 estaríamos obteniendo el valor eficaz de ese término y no podemos sacar un eficaz de otro eficaz. Entonces vamos a trabajar con los términos tal y como está para poder obtener los resultados y después obtener los valores eficaces de las variables que nos pidieron. Entonces iniciamos con el término de corriente directa y recordando que vamos a trabajar por superposición. Entonces tendríamos que cuando la fuente de voltaje vale 20 volts de corriente directa, bueno, la transformamos del tiempo a una forma que podamos trabajar, y V va a ser igual a 20 volts. Y no hay que olvidar que a corriente directa el capacitor se comporta como un circuito abierto y la bobina como un cortocircuito cuando estamos en un circuito que ya está estable, que no sufre cambios. En este caso, el circuito que vamos a analizar es el siguiente. En donde había el capacitor, que es esta parte de aquí, tenemos un circuito abierto. Estoy abriendo demasiado los puntos para que no haya problema con cómo vamos a analizar el circuito. Y donde teníamos bobinas, se debe de colocar un cortocircuito. Entonces, el circuito que hay que analizar es este que está aquí. Y lo primero que hay que determinar u observar es que al estar abiertos estos dos puntos, ya que el capacitor se cargó y se abre su circuito, únicamente la corriente va a circular en estos elementos. ¿Qué significa? Que nunca va a circular a través de estos elementos. Y a nosotros nos pidieron el voltaje entre los puntos A y B y la corriente entre los puntos A y B. Podemos ver que aquí la resistencia de 30, que es en donde tenemos que calcular el voltaje y la corriente, no tiene corriente, ya que al existir un circuito abierto, la corriente solo puede circular por trayectorias cerradas, que serían estos elementos, en los cuales no queremos realizar ningún cálculo. Por lo tanto, el voltaje entre los puntos A y B, su índice 0 se lo vamos a agregar siempre al término de corriente directa, es decir, en este caso que tenemos 5 términos de la serie de Fourier,
Iniciamos con 0 siempre que se tenga término de corriente directa. Vamos a iniciar con 1 para cada uno de los términos de corriente alterna. Si tuviéramos funciones de coseno y seno, que en este caso únicamente tenemos funciones seno, entonces ya empezamos con 1, 2, 3, 4. Serían nuestras diferentes valores para la serie de Fourier. Entonces el voltaje entre los puntos A y B a corriente directa, por eso es su índice 0, va a ser igual a 0, ya que al tener un circuito abierto no circula corriente entre los puntos A y B y su voltaje vale 0. Y si no hay corriente, pues tampoco tenemos voltaje. Y por eso es que la corriente entre los puntos A y B para la fuente de corriente directa es 0. Repito, esto es porque en esta posición que se tenía el capacitor, ahora tenemos un circuito abierto y la corriente solo circula por trayectorias cerradas. Y un elemento pasivo solo puede tener voltaje si a través de él circula corriente. La corriente en este circuito se queda solo en esta malla y en esta no, porque esto es un circuito abierto. Por eso es que tanto el voltaje como la corriente entre los puntos A y B por la fuente de corriente directa vale 0. Una vez que ya determinamos esos datos, iniciamos con las fuentes de corriente alterna, porque nada más hay un término de corriente directa. Y entonces vamos a iniciar con la primera fuente, que sería 25.46 seno de omega t. En este caso son volts, entonces V va a ser igual a 25.46 cis de 0. Acabo de mencionar que vamos a calcular valores eficaces y yo no puedo trabajar con un valor eficaz para obtener otro eficaz. Por eso es que el 25.46, que sería el voltaje pico, la amplitud, no la vamos a dividir entre raíz de 2. Vamos a tomar el valor tal y como está. Aquí hablamos de una omega su índice 1 porque todos los valores que ahora vamos a trabajar, entre comillas, de resultados, van a llevar el su índice 1 porque es mi primer fuente de corriente alterna. Es igual a omega, que es la que tenemos aquí, y como dato se nos dio que omega es igual a 377 radianes sobre segundo. Entonces retomamos ese dato. Como ahora sí vamos a trabajar con corriente alterna, entonces tenemos que transformar el circuito en impedancias. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar qué tipo de elementos tenemos y sobre todo que si existen o no acoplamientos en nuestro circuito. En este caso sí tenemos un acoplamiento. Una vez que ubiquemos que hay acoplamientos, entonces tenemos únicamente dos métodos para trabajar. El método de mallas, si tenemos impedancias, o el método de nodos si son admitancias. Como ya ubicamos que hay acoplamientos, ahora nos enfocamos en el resistor, que en este caso, cada uno de los resistores tiene sus unidades que son ohms. Y eso nos indica que entonces vamos a trabajar con impedancias, porque no podemos mezclar impedancias con admitancias, y quiere decir que vamos a auxiliarnos del método de mallas. Para ello, recuerden que vamos a trabajar con el método desarrollado por el profesor Enrique Bustamante Yaca, que fue un profesor de la CIME Zacatenco y fue de los iniciadores de la Academia de Circuitos, y su método es el que utilizamos para resolver los circuitos. Entonces, lo primero que hay que hacer es agrupar mis elementos en cajones o de elementos de impedancias, y recomendación que yo les he hecho en cada uno de los circuitos, siempre enumerar primero a las bobinas que están acopladas. En este caso tenemos dos bobinas, asignamos sentidos de preferencia de acuerdo a la fuente, y si nosotros hacemos el recorrido que es de más a menos, el sentido convencional, la corriente estaría entrando a este punto y estaría bajando por aquí, saliendo con esta trayectoria. Entonces, si respeto el sentido que me proporciona la fuente, para asignar los sentidos de la corriente, sería hacia abajo en estos dos elementos que yo puedo agrupar. Recuerden que puedo agrupar máximo 3 elementos y deben de ser diferentes. Es decir, podría agrupar un resistor, un inductor y un capacitor. En este caso, entre estos dos puntos solo tengo en serie a un resistor y un inductor, y vaya a asignar el sentido hacia abajo, y ese es mi elemento 1. Mi elemento 2 o mi cajón 2 va a estar formado de nuevo por dos elementos. ¿Por qué no agrupo al capacitor junto con estos? Porque podrían estar en serie, porque me están pidiendo calcular el voltaje entre los puntos A y B, y o el voltaje eficaz, la corriente eficaz y la potencia media. Y entre los puntos A y B solo tengo a dos elementos. Si yo hago o agrupo a estos tres que sí podría en un cajón, pierdo mi terminal A o mi punto A, por lo tanto yo no tendría mi referencia para hacer mis cálculos.
Es por ello que en este caso solo entre A y B tengo dos elementos que voy a considerar como mi cajón 2 y es un resistor y un inductor. Al capacitor que está aquí lo voy a considerar solo, que sería mi elemento 3, y a este resistor que también está solo, mi elemento 4. Asigno sentidos y entonces en función de esos sentidos tengo que ver cómo quedó mi acoplamiento. Podemos ver que la dirección de la corriente que se asignó para la bobina 1, la corriente está entrando por la marca, mientras que para la bobina 2 la corriente está saliendo por la marca. Como por una marca de polaridad de las bobinas está entrando la corriente y por la otra está saliendo, entonces podemos decir que L12 ya no es cualquier inductancia mutua, sino es la inductancia mutua 1,2, porque ya tienen un nombre, es menor que 0. ¿Sí? Si por las dos marcas sale, es positiva. Si por las dos marcas entra, es positiva también. Y siempre que salga por una marca de polaridad la corriente asignada y por otra entre, vamos a considerar negativa esa inductancia mutua. Entonces la inductancia mutua por los sentidos propuestos a las bobinas acopladas va a ser negativa o menor que 0. Ahora ya podemos calcular el valor de los cajones de impedancias, que en este caso tenemos 4 más la mutua, y tenemos el cajón de impedancia 1, que está formado por un resistor y un inductor. Y hay que recordar que la impedancia de un inductor es igual a I omega. Estoy hablando de la frecuencia 1 porque recuerden que es la primera fuente de corriente alterna por la bobina 1. Haciendo operaciones nos queda 20 más 4i. Quedan más decimales, pero vamos a considerar 2 y sería 4.00. Entonces por eso dejamos 4i y son ohms. Para la impedancia 2 nuevamente tenemos un resistor y un inductor. Entonces tenemos que la impedancia 2 va a ser igual a la resistencia 2 más I omega 1, porque es la frecuencia de la primera fuente, por la inductancia 2 es igual a 30, o eso da como resultado al hacer operaciones, 30 más 6i y son ohms. La impedancia 3, o mi cajón de impedancia 3, solo tiene un capacitor, y recuerden que la impedancia de un capacitor es menos I sobre omega 1, porque es la fuente 1 de corriente alterna, por el capacitor 3 y es igual, o nos da como resultado menos 25i y son ohms. La impedancia 4, mi cajón de impedancia 4 solo es un resistor, que es R su índice 4 y va a ser igual a 10 ohms. La impedancia mutua entre las dos bobinas, que sería la 1,2, va a ser igual a I por la frecuencia 1, que es por ser la primera fuente de corriente alterna, por la inductancia 1,2, que ya sabemos que es menor que 0, es decir, negativo, y por eso nos queda menos 2i y son ohms. Una vez que calculamos el valor de cada uno de mis cajones de impedancias, entonces podemos reescribir el circuito que teníamos para poder aplicar el método de Myers y calcular el voltaje y la corriente que necesitamos para posteriormente poder calcular la potencia. Entonces la fuente ya sabemos que vale 25.46 cis de 0 porque es de corriente alterna. Recuerden que este cis de 0 nos indica que es de corriente alterna, aunque no nos estén dando si es senoidal o no. La impedancia, tenemos el cajón de impedancia 1, el cajón de impedancia 2, el cajón de impedancia 3 y 4. Los sentidos de las corrientes que se asignaron a cada uno de los elementos y la corriente que se asignó, si nosotros la necesitamos, es I su índice 1 por ser mi cajón 1, I su índice 2 por ser el cajón 2, I su índice 3 por ser mi cajón 3 e I su índice 4 por ser mi cajón 4 de impedancias. Respetamos esos sentidos y esas serían corrientes 1, 2, 3 y 4. Tenemos dos mallas, entonces recuerden que siempre vamos a dar el sentido convencional a la corriente, que es de más a menos. Por eso en la dirección, perdón, en este caso que tenemos una fuente, esta es la dirección que lleva, sentido horario, sería mi corriente de malla 1, y esta también le dejamos el sentido horario, que sería mi corriente de malla 2. ¿Y qué podemos decir? Bueno, que del circuito, la corriente entre los puntos A y B, que nos proporciona la primer fuente de corriente alterna, por eso su índice 1, es igual a la corriente 2, que es la del elemento que está entre los puntos A y B. Y ese es igual a la corriente de la malla 2, porque la corriente de la malla 2 y la corriente I2 llevan la misma dirección, que es de A hacia B. Por eso nos queda de esa forma. Faltaría establecer cómo vamos a calcular el voltaje entre los puntos A y B, pero para retomar lo que hemos hecho y que se pueda
verificar que sin importar el circuito, el voltaje debe de ser siempre el mismo. La corriente es única, pero el voltaje, repito, el voltaje también es único, es decir, solo podemos tener un resultado, aunque consideremos varias trayectorias para calcular ese voltaje. Entonces, en este caso, solo estoy ubicando a la corriente AB, me faltaría expresar cómo voy a calcular el voltaje entre los puntos A y B. Entonces, eso lo vamos a hacer en un momento.